Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. ¿Sabes lo que es un pivote social? Hoy hablaremos sobre su importancia, porque conversaré con la autora del libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Más adelante en el programa hablaremos sobre las condiciones reumáticas, sus posibles causas y cómo identificar tratamientos adecuados que te puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida. Te invito a que nos acompañes en el programa de hoy, que comienza ahora. Estamos aquí comenzando el programa y como siempre me entusiasma mucho hablar de temas de bienestar y calidad de vida. Mi primera invitada precisamente tiene una historia que contarnos y vamos a hablar sobre lo que son los pivotes sociales. Ella me va a explicar a qué se refiere el término. Marieli Rivera Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo por aquí con ustedes, siempre contenta. Qué bueno, esta es tu casa, así que qué bueno tenerte de vuelta en la pantalla con nosotros. Pero hoy tenemos una noticia extraordinaria. Siempre traes buenas noticias, pero la de hoy es muy personal y es que vamos a estar hablando de tu más reciente creación, Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Un libro súper importante y es una guía extraordinaria para quienes quieren emprender y para quienes quieren ser agentes de cambio. Vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria, Marieli. Has estado involucrada a través de toda tu vida en actividades y en organizaciones que trabajan con un fin común. ¿Qué te ha motivado durante tu vida a moverte en estos sectores y cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, sí, fíjate, ya son 21 años, parece mentira, pero son ya 2 décadas en las que he estado involucrada en las organizaciones sin fines de lucro, en los temas ¿verdad? Transversales de la comunicación, pero aplicada a educación, a salud, a bienestar social. La filantropía, que es un sector importante, en este caso la filantropía estratégica, la he ejercido y liderado. Así que me motivó, yo pienso que desde bien joven, siendo una estudiante de escuela superior que quería estar involucrada en todos los temas sociales, asuntos que tenían, ¿verdad?, pertinencia con el impacto en las personas, en los ciudadanos, la justicia social. Así que los compañeros y compañeras mías de clase de escuela superior dirían que pues ese era mi norte, no lo cambié, entré a la universidad, ¿verdad? Me di con la experiencia del huracán Hugo. Eso es bien importante decirlo, ¿verdad? Porque yo, siendo una estudiante universitaria, pues tuve que reaccionar a la ayuda inmediata sin saber exactamente, ¿verdad?, lo que uno se iba a enfrentar posteriormente después, años después, exactamente. Así que yo te diría que es innato, ¿verdad? Y pues eso me motivó a hacer estudios en relaciones internacionales, en investigación, comunicación, política pública, etcétera. Y bueno, he llegado hasta aquí. Ahora tengo un nuevo hijo que es Pivotes a Agentes de Cambio para Emprender, un libro. Eso está excelente y aquí reúnes mucho de tu experiencia y peritaje. Cuando pensamos en pivotes, por lo menos en mi caso y muchas personas, automáticamente nos viene la palabra relacionada al deporte o a la pieza, ¿verdad?, de la herramienta. Pero en tu caso tú le das una trascendencia mayor. Háblanos, ¿qué quiere decir un pivote y cuándo tú te das cuenta que te identificas como tal? Pues mira, sí, nace precisamente de trabajar dentro del caos, ¿verdad? Y de tener que ser ágil y estratégica. Y yo acojo la palabra pivote identificando, ¿verdad?, un referente para poder describir toda la trayectoria de cientos de líderes y lideresas en Puerto Rico que se impulsan a través de las organizaciones sin fines de lucro, de una empresa social, de una causa, ¿verdad?, que puede ser también un proyecto o encomienda de responsabilidad social. Y yo entendía que necesitábamos darle un nombre, crearle una identidad. Y por eso es que yo en ese descubrimiento encuentro, redescubro la palabra pivote. Y como tú muy bien dices, tiene 2 vertientes. Por un lado, en el deporte, ¿verdad? Y es ese jugador o jugadora estelar
que puedes estar hablando del baloncesto o puedes pensar en el fútbol, ¿verdad? El soccer, Claro. como entendemos, el balonmano. Y es esa jugador o jugadora ancla que se queda en un mismo lugar buscando pasar el Movida. balón de forma estratégica, ¿verdad? Y tiene que estar en movimiento, tiene que estar en constante, no se puede quedar detenida o detenido. Así que ese es el pivot, ese es el pivotaje que hace, ¿verdad? Este atleta en este caso. Ahora bien, es más interesante cuando lo llevas a las dimensiones de las disciplinas, porque por otro lado, en la arquitectura y en la ingeniería y en los Sí. trabajos de planificación, pues hay un artefacto, un producto que se llama pivote, ¿verdad? Que es un elemento que se utiliza para anclar otras piezas. Y esa pieza en particular, su diferencia, lo que lo hace diferente es que se mueve, ¿verdad? Claro. Y atempera los movimientos repentinos, ¿verdad? De las otras piezas. Y si lo llevamos ya, ¿verdad? Yo no soy arquitecta ni ingeniera, pero si lo llevamos a la construcción, pues ahora mismo es bien necesario para todos los cambios en términos geomorfológicos o Definitivo. climatológicos, tener sostenes pivotes, ¿verdad? En términos de una estructura. Así que pivote es precisamente eso, es una pieza que se mueve. Para propósitos del deporte, un jugador ancla que está en continua estrategia, tratando de lanzar, ¿verdad? Su balón o mover la jugada. En el caso de los líderes y las lideresas, es que dentro de una experiencia de caos, o de un impacto como nosotros hemos tenido dramático en los pasados 4 años, ¿verdad? Pues la pivota o el pivote han tenido que ejercer su mejor papel y jugar diversos roles, ¿verdad? Claro. Y interesante, tú te mueves a veces en un área de especialidad, que a lo mejor eres un educador, pero para propósitos de una emergencia o de una situación improvisada, tienes que asumir un rol de manejador de caso, etcétera. Así que ha sido interesante. Hay muchos pivotes y pivotas en este momento, cientos en Puerto Rico. Claro, y un día decidiste que así te definía esa palabra, ¿verdad? Por esas características que bien has descrito. ¿Y cuándo nace el libro? ¿Cuándo nace la idea? Porque por lo regular se materializa mucho después. ¿Cuándo nace la idea y te das cuenta que hace falta ese texto y que quieres compartir tu historia y tu aprendizaje a través del mismo? Bueno, antes de que yo imaginara que el huracán Irma y María iban a visitarnos, ya yo había comenzado a esbozar una agenda de trabajo para escribir este libro. Había hecho hasta un primer capítulo, porque como ya yo llevo 21 años en el sector sin fines de lucro, yo llevaba tratando de identificar, como te decía, ¿verdad? Esa posible figura a través de estos líderes, ¿verdad? Y ya en la experiencia pues había empezado a redactar, había hecho parte de la investigación, inclusive había diseñado un cuestionario bastante sencillo para entrevistar a líderes y lideresas. Motivada porque en el sector sin fines de lucro, si tú buscas en la literatura, específicamente a nivel de Puerto Rico y el Caribe, no hay una producción de contenido profesional, académico, con vertientes literarias, ¿verdad? Porque aquí hay una narración, Sí. un género no ficción creativo, que descubra y presente el trabajo del tercer sector, desde la dimensión de los líderes, las lideresas, las organizaciones sin fines de lucro y la trascendencia de la filantropía en todo este proceso ante los donantes, ¿verdad? Y ante Sí. todos los que son colaboradores de este proceso. Así que en María e Irma lo que hacen es coronar el libro, porque yo tuve que detener el proceso de la escritura para experimentar, ¿verdad? Un proceso de liderazgo muy fuerte con 200 organizaciones sin fines de lucro a Claro. raíz del desastre natural. Y no es hasta ahí que entonces realmente el libro adquiere una relevancia mayor porque pude incorporar esta experiencia y contextualizarla. Así que es relevante porque incluye hasta lo Sí. último que hemos tenido, que es el proceso de la pandemia. Es bien, bien cercano y eso lo hace, ¿verdad? Muy vigente.
pero todo pasa con un propósito y esa teoría de conectar los puntos, ¿verdad? Todo conecta y como decías, desde tu experiencia con el huracán Hugo, que si no me equivoco fue en el 89, 9. imagínate, y todos lo recordamos porque fue el primer evento, por lo menos desde mi perspectiva como joven, que me marcó extraordinariamente. Así que todas esas cosas que estuviste experimentando, al final las estás conectando dentro de las historias incluso recientes. Este concepto de emprender desde la crisis es bien interesante, Mariely, porque pensamos que la crisis nos devasta y no le vemos posibilidades. Y de repente decir, emprendemos y nos levantamos y superamos la crisis, es bien poderoso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es poderoso porque tú tienes que tomar decisiones o te quedas estancado, ¿verdad? O estancada y te arropa la crisis, eso es lo que ocurre. O tú te conviertes en un agente de cambio para sobrellevar la crisis, porque fíjate, no es sobrevivir tal vez en la primera etapa, ¿verdad? Pero Claro. hay que salir de ese sentimiento, ¿verdad? Y esa angustia que uno tiene o esa acción humana de lo que es sobrevivir. Por ejemplo, cuando estuvimos sin luz tanto tiempo, ¿verdad? Esa personas desde mínimo un mes hasta máximo 9 meses sin luz. Horrible. Eso es muy crítico. Así que tú tienes que tomar esa decisión de dar este salto al vacío y de tomar las riendas y decir, ok, bueno, estamos en la crisis, ¿qué puedo hacer en la crisis? ¿Cómo puedo maximizar la circunstancia, verdad? Y las relaciones que tengo en las circunstancias, mis talentos, ¿cómo los pongo a favor de que podamos anclar más personas en ese proceso de salir de la crisis? O sea, salir es un asunto de dejar esta narrativa en algún momento del desastre, sabiendo que es importante tenerla como un referente porque es parte de nuestra memoria colectiva, pero hay que accionar. Así que yo te plantearía que la crisis lo que hace es catalizar, ¿verdad? Es como un catalizador, te empuja a emprender y emprender no es una moda, es una filosofía de vida. Y entonces hay que adquirirla, ¿verdad? Y vas a tener muchas voces a tu alrededor que en algunas ocasiones es como, esta idea que estás trayendo es un poco loca o no estás pensando en la estabilidad o todas esas Oh, voces. sí. Tienes que aprender a bajar esas voces, ¿verdad? Porque entonces si no, no sales de la crisis. Lo que te conviertes es en un factor más de la crisis, pero no o un transformador, ¿verdad? O una transformadora dentro de la crisis. Así que eso es bien importante, trabajarlo. Excelente todas esas anotaciones que haces, Mariely, y pienso que hay dos caminos con varias paradas, pero es el camino de enfrentar y salir adelante o el del status quo y luego pues derrotarte. Así que emprender desde la crisis realmente es el camino que nos lleva a movernos hacia adelante, incluso a cosas maravillosas que pueden salir de ahí a pesar de lo difícil y a pesar del dolor. Qué bueno que llevas ese mensaje. Vamos a pausar brevemente, pero al regreso mencionaste el aspecto de finanzas y donantes y todo lo que envuelve la filantropía para sostener estas organizaciones. Quiero abundar sobre el tema. Vamos a una pausa y regresamos con más. Amigos, estamos de regreso. Estamos conversando con Mariely Rivera Hernández y hablando sobre su reciente creación, el libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Es un libro estupendo y sobre todo una referencia necesaria para quienes estén dispuestos a trabajar por la calidad de vida de cualquier sector y en este caso, por supuesto, de nuestro país. Mariely, en el primer segmento estuvimos hablando de tu trayectoria, ¿verdad? Y la importancia de ser agentes de cambio y de que te motivó a escribir el libro. Y mencionabas la palabra filantropía y la conversación y comunicación que tiene que haber entre las organizaciones y los donantes. Y por supuesto el Estado, porque siempre digo que estas organizaciones están todo el tiempo ayudando y respaldando trabajos que de otro modo tendría que responder el gobierno para hacerlos. Así que háblame de lo que es el concepto de filantropía y cómo es esa comunicación que se da con los donantes para permitir que se puedan seguir desarrollando estos proyectos de carácter social. Sí, claro, te cuento que la filantropía existe porque las organizaciones sin fines de lucro han definido formas de apoyar y atender necesidades humanas, ¿verdad?
y la pertinencia radica en que la filantropía ha facilitado unas transformaciones importantes sociales y estamos en momentos de cambio sobre cómo ejercer de forma distinta ya lo que llamamos filantropía. Y tal vez en un tiempo, ¿verdad? La filantropía a nivel histórico, que tiene un rol súper importante, pues nace de personas más pudientes, ¿verdad? Claro. De sectores que tenían la La capacidad capacidad. económica para apoyar. Y esto inicia en las iglesias, es interesante, ¿verdad? Porque hay una historia muy importante que nace precisamente de esa gestión de Claro. apoyar el bienestar social. Y Sin con el mismo concepto de embargo, mayordomía también, claro. es correcto, y eso ha evolucionado, ¿verdad? Porque ya la filantropía no necesariamente está exclusivamente Claro. para responder a unos sectores. Tú y yo podemos ser filántropas en el Exacto. sentido de que tú y yo podemos no solamente dar económicamente tal vez un dinero que no es el que tal vez tengan algunas personas pudientes, pero sí tenemos virtudes, talentos, recursos, Claro. expertise, y eso es una parte fundamental dentro de la filantropía, porque tú necesitas muchas personas para mover las transformaciones. ¿Qué ocurre? Definitivo. Que dentro de la historia de la filantropía, que también hay sus retos, ¿verdad? Porque esto, como todo, tiene sus limitaciones, sus barreras, sus áreas de oportunidad. El primero en Puerto Rico es que no existe una educación profesional sobre filantropía en Claro. términos de una escuela profesional, ¿verdad? A nivel de estudios. Nosotros hemos adoptado modelos externos para poder adiestrar, y quién sabe que ni siquiera es adiestrar, autónomamente se han Sí. adiestrado y se han desarrollado los líderes y las lideresas, pero estamos en un momento donde la efervescencia de este semillero de líderes y lideresas, pivoteros y pivoteras, necesitan realmente una educación profesional. Y ahí entra Cierto. la relación profesional con relación a las finanzas, con relación a cómo manejar estratégicamente los modelos filantrópicos, cómo crear equipos de trabajo con sintonía, ¿verdad?, en el tema del impacto social, cómo nosotros ser más astutos y astutas a la hora de trabajar mejor las colaboraciones y Claro. que no se queden en asuntos de un momento, sino que tengan trascendencia, ¿verdad? Y el libro precisamente crea esa estructura, crea unos lineamientos y es un inicio de una conversación para poder establecer pues una estructura profesional que te dé hasta unas herramientas básicas de cómo adiestrar. En este caso incluye adiestrar donantes, porque nos olvidamos, ¿verdad?, de los Exacto. donantes y de los inversionistas sociales también. Pensamos que simplemente ellos están para otorgar una ayuda monetaria o in-kind, porque puede ser en especie, lo que llamamos, Ujú. ¿verdad?, con algún recurso o expertise que tengan. Pero no, al donante hay que educarlo y hay Claro. que presentarle información, y por eso la rendición de cuentas es tan importante, para que sea una conversación de tú a tú y no un asunto de dar un apoyo o darle crear lo que llamamos hacerle un favor a alguien. Ya Claro. esto no es un asunto de hacer favores, esto es un asunto porque aquí hay gente profesional. El ecosistema del tercer sector moviliza hasta un total de 150,000 empleados, o sea, hasta Wow. los números más recientes del 2016. Eso representa un 6.6 del Producto Nacional Bruto. O sea, Ujú. estamos hablando de que sí mueve la economía. Así que ahí hay gente profesional, y por eso es que en este caso merecemos traer a la realidad una educación profesional sobre aspectos filantrópicos y estratégicos. Has dicho varios conceptos claves que me gustaría puntualizar. Uno es la estructura, transparencia, rendición de cuentas. Y me parece interesante porque es lo que le pedimos a los gobiernos también que hagan, ¿verdad? Porque como ciudadanos y contribuyentes es lo menos que esperamos. Pues igualmente con este tipo de organización eso permite una confianza y, como bien mencionas, una educación. Y al tener mejor conocimiento se puede sacar mayor provecho porque es una inversión que se está haciendo, aunque sea de carácter social o aunque sea, no sea necesariamente económico, ¿verdad? Decimos tiempo, talento y dinero. Así que de las tres maneras se puede trabajar. Y qué bueno que hay unas estructuras mucho más formales, porque antes se pensaba en la caridad de manera más informal. Y ya es momento de Sí, que evolucionemos. eso es cierto. Y interesante, fíjate, ya hay discusión sobre una filantropía disruptiva.
y eso no impacta el origen, ¿verdad? Claro. Que es el origen de apoyar, de ayudar, de gestionar, en otras ocasiones de servir, ¿verdad? Pero ya lo tenemos que llevar al nivel de cómo lo integramos, cómo lo hacemos parte de un ecosistema mayor. No Claro. necesariamente las organizaciones sin fines de lucro están para resolverle al gobierno. Lo han estado haciendo, ¿verdad? Porque Ha sido, dentro de un sí, modelo la realidad. tradicional lo han estado haciendo. Pero se supone que sean jugadores también, pivoteros y pivoteras en igualdad de condiciones. Claro, no podemos olvidar que los gobiernos son los que tienen mayores recursos. O sea, recursos en términos de estructura, de infraestructura, de áreas de dinero, de fondos, eso es una Injerencia, realidad. claro. Injerencia. Un asunto, ¿verdad? Porque a veces decimos que no hay dinero. No es que no haya dinero, es que tal vez no estamos puntualizando cómo Claro. administrar y cómo delinear mejor la inversión de ese dinero. Así que las organizaciones, en este caso, a través de la herramienta filantrópica, se convierten en aliados de este proceso y deben ser socios y socias en Oh, todas sí. las relaciones, ¿verdad? Y eso también nos lleva a ayudar a profesionalizar como tal el Exacto. ecosistema del tercer sector, porque eso es lo que provoca. Esto es para directores, para coordinadores, para gerentes de proyectos, para Exacto. personas que dirigen programas, para coordinadores, para gente fiscal. O sea, esto no solamente la educación que estamos planteando desde esta perspectiva de estructura filantrópica en el libro, es para un director o directora ejecutiva. Eso hay que romper, eso ya pasó. Nosotros tenemos que establecer liderazgo horizontal para que todo el mundo colabore y participe. Mientras más gente tenga conocimiento, más efectivos somos, ¿verdad? Más ágiles, más podemos presentar nuestro trabajo de una manera transparente. Y eso en este momento es vital. Venimos de una estructura piramidal, ¿verdad? Y eso limitaba muchísimo el acceso y lo que tú propones es mucho más equitativo y sobre todo tiene mejores resultados. No quiero que se me termine el tiempo sin que me digas cuáles son las características de un pivote, una pivota y cómo podemos ayudar a desarrollar nuevos líderes en ese sector. Pues sí, fíjate, es interesante porque vamos a transicionar de ocupaciones tradicionales, puestos tradicionales, a visionar pivotes y pivotas. ¿Por qué? Porque son creativas, creativos innatos, son innovadores, ejecutan, tienen empatía, que es tan importante, Sí. tienen la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? En manejar conflictos, son perseverantes y sobre todo son consistentes. Así que esas características te hacen, ¿verdad?, a una persona diferente en un equipo de trabajo y puede influenciar a la buena, ¿verdad?, de buena Ajá. manera a otros y a otras. Y por eso es que hemos, ¿verdad?, le dado esta categoría de pivotes y pivotas, porque en efecto se ha resquebrajado, Oh, sí. hay una fisura en esa visión de puestos tradicionales o puestos ocupacionales. Necesitamos otro tipo de recursos, ¿verdad? Otro tipo de ciudadanos y ciudadanas, de profesionales. Qué bien, para finalizar el segmento, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Me encanta todas las personas que pueden beneficiarse de él, aún en su carácter personal, no tiene que estar trabajando en una organización para hacerlo. ¿Dónde lo conseguimos y cuál es la importancia de apoyar el proyecto del libro Pivotes, Agentes de Pues Cambio mira, para Emprender? para emprender. Es bien importante que sepamos que el libro precisamente, lo que se recauda del libro es para la organización, es para la fundación Ujú. y es para forjar ese liderazgo y pasar ese batón, ¿verdad? Y que estas iniciativas que están ahora efervescientes a raíz del caos que hemos tenido y que Sí. continuaremos teniendo, porque vivimos en el caos, es la realidad, podamos manejarlas de una manera más efectiva. El libro lo consiguen a través de la página de la Fundación, primeramente www.thechangemakerfoundation.org. También estamos a través de Amazon, en las plataformas digitales de Barnes and Noble, estamos a través de Bookshop y más adelante estaremos en otras plataformas que se está trabajando con ellos. Qué bien. Viene el ebook, así que en este momento Ah, qué lo bien. tenemos en físico, pero también tenemos la versión ebook y yo creo que por ahí vendrá otro libro más adelante, Qué bueno, próximamente. excelente noticia, pues ya sabes que aquí estaremos muy pendientes para eso. Agradezco mucho lo que estás haciendo, te felicito por el libro y por todo el proyecto social que estás impactando y definitivamente voluntad y pasión y lo demás se va creando en el camino. Gracias, Mariel, y muchas felicidades y que Gracias. sigamos desarrollando nuevos pivotes para mejorar nuestra sociedad. Aquí Agradecido. estaremos con pivotes y pivotas. Muy bien, y amigos, ustedes no se retiren, que venimos con importante información sobre salud y cómo mejorar su calidad de vida al regreso de la pausa.
Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodad y nuestro próximo invitado va a hablar temas muy importantes sobre salud y es el doctor Oscar Soto Raíces, quien es reumatólogo y también presidente de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Pues sabemos que han estado en una labor muy entusiasta, ¿verdad? Llevando información, educando, que es algo tan importante, sobre todo en tiempos de crisis, porque estamos en una crisis de salud en medio de una pandemia y sabemos que las personas con condiciones o enfermedades que son crónicas, pues sufren mucho más durante esos procesos y a veces resienten que no hay el acceso a la salud. Así que ustedes están yendo a llevar esta información. Me gustaría comenzar poniendo en perspectiva lo que son las condiciones reumáticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre este término? Sí, realmente cuando hablamos de enfermedades reumáticas, hablamos de un conglomerado bastante amplio de condiciones, ¿verdad?, que afectan el sistema musculoesquelético, incluyendo articulaciones, huesos, músculos, y todo lo que es tejido conectivo. Por eso muchas veces hablamos de condiciones o enfermedades de tejido conectivo, que son parte de las enfermedades reumáticas. Y para los que nos escuchan, ¿verdad?, entiendan quizás de la forma más simple, el reumatólogo, y cuando hablamos de condiciones reumáticas, lo que vemos son muchos tipos de artritis, que tenemos cerca de 100 o más tipos de artritis distintas, ¿verdad? Cosas tan comunes como la osteoartritis, pero cosas menos comunes como la artritis psoriásica, artritis reumatoide, de la cual hablamos mucho, pero también enfermedades de tejido conectivo como lo es el lupus, que es una condición que es quizás más común en nuestras áreas que en otros países, en otros grupos étnicos, y que puede acarrear una gran incapacidad y fatalidad en algunos casos, ciertamente, por lo cual es importante hablar de estas cosas. Igual así muchas otras cosas como polimiositis, esclerodermia, realmente son muchas las condiciones que están en este grupo, incluyendo cosas comunes como gota, por ejemplo, también osteoporosis. Es otra de las cosas que caen dentro de esas enfermedades reumáticas. Es un espectro bien amplio y me sorprende que hay sobre 100 condiciones solamente de reumatoides, ¿verdad? Que debe ser una cosa impresionante, pero además hay muchísimas otras condiciones que tienen que ver con, ¿verdad?, con algo diferente, pero que también está dentro de este espectro. Así que me imagino que esa diversidad lo hace mucho más complejo también a la hora de entender qué es lo que nos está sucediendo, sobre todo a quien no conoce ¿verdad?, lo que le está sucediendo a la enfermedad o empieza a tener unos síntomas que no reconoce. Debe ser un poco difícil esa primera etapa. Así que siendo tan diverso este panel de posibilidades, ¿cuáles podrían ser los síntomas más comunes o comunes a todas esas condiciones para saber que algo está pasando y dar ese primer paso de buscar ayuda? Sí, y por eso, ¿verdad?, en la Fundación siempre hablamos de síntomas y tratamos de educar a la comunidad precisamente porque es importante que sepan cuándo buscar ayuda. Y cuando hablamos de estas condiciones, casi todas van a causar dolor de una forma u otra. En muchas ocasiones malestar general, fatiga. Sin embargo, el dolor, lo importante es reconocer que el dolor persistente que uno siente todos los días, especialmente si va acompañado de debilidad o malestar general o inflamación, hinchazón visible de una articulación o varias articulaciones, es importantísimo que entonces uno busque ayuda. Hay ciertos tipos de dolores que a veces vienen con, por ejemplo, la osteoartritis, que es una de las artritis más comunes, que es leve, que usualmente puede ocurrir después de mucho ejercicio o a veces rigidez en la mañana que dura 5 o 10 minutos después de los 50 años, por ejemplo. Es bastante común, quizás es lo menos preocupante, pero aún así, si estos síntomas son persistentes, es importante que la persona busque ayuda, ya sea su médico primario, para que le refiera a un reumatólogo o directamente con un reumatólogo. Pero ciertamente el cambio en la articulación, ya sea un cambio visible por hinchazón o por dolor persistente, y especialmente cuando impide lo que uno está acostumbrado a hacer día a día, ¿verdad? Cuando impide las funciones diarias, es importante buscar ayuda para entonces hacer una evaluación mucho más completa, que usualmente envuelve ciertamente un buen examen físico, pero también imágenes, ¿verdad? Radiografía, MRIs,
laboratorios para ver cambios de inflamación en el sistema, porque muchas de estas cosas son sistémicas. Así que es importante todo lo que tenga que ver con una articulación que no sea pasajero, que esté persistente varios días y que impida la función, buscar ayuda. Ese punto es bien importante porque nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo. Y cuando hay algo que no es normal que esté sucediendo, es importante que estemos alertas y veamos, como usted dice, cuánto se extiende, cuán fuerte es el dolor, es tolerante o no. Y a veces tenemos paliativos y nos tomamos una pastilla y decimos, ya estoy mejor, pero no necesariamente es así. Así que la honestidad con su médico es bien importante. ¿Estas enfermedades son degenerativas siempre, o hay manera de que en algunas haya unos tratamientos que puedan ser quizás un poco más agresivos y puedan aguantar el que siga progresando? Muchas de ellas sí, ¿verdad? Y por eso hacemos tanto énfasis en buscar ayuda para hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado temprano, ¿verdad? Porque muchas de estas condiciones pueden llevar a la incapacidad porque degeneran la articulación, degeneran los tejidos alrededor de la articulación, por lo cual puede llevar a un cambio de deformidad o de anquilosis de esa, ¿verdad? De cambios permanentes en la estructura de esa articulación, y eso se traduce, ¿verdad? En pérdida de movimiento, aparte del dolor, ¿verdad? Del día a día, pero pérdida de movimiento y pérdida de función. Pero lo importante es que en muchas de estas cosas, si se diagnostica esto a tiempo y se trata la condición a tiempo, podemos evitar el progreso o retardarlo, o a veces parar el progreso de la condición, ponerle remisión total para evitar que la persona tenga consecuencias fijas, ¿verdad? Crónicas o permanentes, es la palabra que estaba buscando. Claro. Cambios que no permitan que la persona pueda funcionar bien. Para dar un ejemplo y hacerlo quizás más fácil, Claro. en condiciones como artritis reumatoide, que la inflamación es persistente y destruye las articulaciones, en el pasado, vamos a hablar quizás 2 décadas atrás, preparábamos a los pacientes para una vida realmente donde la incapacidad era inevitable y los íbamos preparando para tener compañía, ayuda, cama de posiciones, silla de ruedas, ese tipo de cosas. Hoy en día no, porque hoy en día si logramos diagnosticar y tratar esto a tiempo, los pacientes pueden vivir una vida completamente normal. Si logramos poner la condición en remisión y nunca llegan a ese estado de incapacidad, por lo tanto es importantísimo reconocer esto a tiempo y tratarlo de forma adecuada. Eso es una excelente noticia porque sabemos que en apenas 2 décadas se ha avanzado muchísimo y dentro del mundo de la medicina sabemos que con toda la tecnología eso va a seguir sucediendo. Algunas de estas enfermedades son autoinmunes, aunque no todas. Me gustaría que nos diera más o menos una idea de cuál es el espectro de las que son autoinmunes y qué implica que sean así. Sí, muchas de estas condiciones resultan de una falta de regulación de nuestro sistema inmune y es lo que le llamamos entonces autoinmune. Y lo que significa es que el sistema que nos ayuda a combatir infecciones, ¿verdad? Que es lo más comúnmente lo conocemos, que son nuestros sistemas inmune, que son un grupo de células que básicamente es un ejército que nos protege de cosas que son extrañas a nuestro cuerpo. Son las células que deciden si algo está bien o no está bien, si hay que atacar algo como un virus, como una bacteria. Y en algunos casos el sistema pierde regulación y reconoce algo como extraño, produce inflamación, que es lo normal, que se produzca inflamación, por ejemplo, después de una infección viral o después de una caída, se va a producir inflamación, hinchazón en un área en particular y el cuerpo mismo lo resuelve, o sea, el sistema resuelve esa inflamación, después de un tiempo se va. Eso es lo que ocurriría cuando el sistema inmune trabaja de forma normal. En algunos casos, esa falta de regulación, se pierde esa regulación, no resuelve la inflamación y esa inflamación se mantiene persistente, se vuelve crónica. Y eso es lo que hace que entonces se dañen las articulaciones, se dañen los tejidos que están en esa área y dependiendo de dónde sea la inflamación y cuán persistente sea, va a ser el daño. En ocasiones, y es lo que hace, por ejemplo, que las condiciones como el lupus sean tan complejas, porque de entender para alguna gente, y la gente a veces confunde esto con cáncer, porque va a afectar el sistema nervioso central, o articulaciones, o la piel, o el riñón, o el pulmón,
y es que simplemente se convierte en un problema donde hay falta de regulación del sistema inmune, hay inflamación, no solamente en las articulaciones, sino en el pulmón, en el riñón, en distintas áreas. Y para hacerlo quizás un poquito más complicado todavía, dependiendo del paciente y su sistema inmune, que está muchas veces dirigido por la genética del paciente, entonces la inflamación va a ocurrir en distintos sitios, por lo tanto no todos los pacientes presentan el mismo cuadro clínico. Pero a pesar de que es bastante complicado, conocemos mucho más sobre esta condición y cómo tratarla y cómo manejar ciertos aspectos del sistema inmune para que vuelva a regularse y poder bajar la inflamación. Qué bien, eso es también buena noticia. Me encanta cuando tenemos las posibilidades, ¿verdad? De una situación muy difícil y tenemos opciones para buscar. Por eso hacemos hincapié en buscar ayuda a tiempo, ir al médico y llevar toda la información posible, porque a veces tenemos miedo de enfrentar un diagnóstico y ¿qué hacemos? Evitamos algo que nos hace daño al final, evitamos buscar información o evitamos enfrentarnos a él cuando es la mejor manera de llegar a una solución a tiempo. Vamos a pausar brevemente, doctor, pero al regreso vamos a hablar sobre la fundación, vamos a hablar sobre una actividad bien importante que tienen la próxima semana y cómo las personas que están pasando por una de estas enfermedades reumáticas pueden buscar ayuda y continuar su tratamiento o buscar el tratamiento más efectivo para una mejor calidad de vida. Pausamos y regresamos en breve. Regresamos a nuestro último segmento y me encuentro conversando con el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y presidente de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Qué bueno que nos está brindando esta información tan importante, doctor. Me gustaría que habláramos de la fundación, cuánto tiempo lleva con su trabajo de orientar, educar y facilitarle la vida a todos los pacientes de enfermedades reumáticas. Sí, la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, ¿verdad?, mejor conocida como Fundación FER, sí, lleva 11 años, ¿verdad? En el 2009 fue que fundamos la fundación con el propósito de ayudar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas a tener una vida más saludable, activa y productiva. Y hemos estado por toda esta última década y un poquito más tratando de apoyar a los pacientes con enfermedades reumáticas, educarlos para que se puedan empoderar, ¿verdad?, de su condición, porque estamos hablando de condiciones que la gran mayoría son condiciones crónicas, y educar a la comunidad en general para que el diagnóstico de estas condiciones sea a tiempo y puedan tener el beneficio de los mejores tratamientos y de poder quizás vivir una vida ciertamente más saludable. Eso que están haciendo es vital porque cuando tenemos un diagnóstico, por lo regular, la primera reacción es de miedo, ¿verdad? O de incertidumbre, sobre todo cuando son condiciones que todavía no conocemos completamente, que tenemos que llevar una rigurosidad y que pueden afectar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, ustedes están dando esperanza y están ofreciendo educación fundamental para que puedan continuar buscando los mejores tratamientos. Cuando se va a hacer el diagnóstico, ¿cuál debe ser el proceso? ¿El paciente va a su médico principal, se refiere a un reumatólogo? ¿Cómo debe ser ese protocolo para poder atenderlo de la manera más asertiva posible? Sí, la realidad es que nosotros queremos darle las herramientas, ¿verdad? Y es lo que hacemos educando a los pacientes de la comunidad para que el paciente reconozca los síntomas y vaya a su médico. Puede ser ciertamente la primera visita al médico primario. En algunas ocasiones, si hay algo que les parece o si ya han intentado y no han conseguido la respuesta indicada, el paciente ciertamente puede sacar la cita directamente con el reumatólogo, pero un paciente que ya conoce sus síntomas y se los lleva a su médico primario debería conseguir el referido, ¿verdad?, para que pueda tener una evaluación completa por un reumatólogo y poder entonces tratar de hacer o excluir el diagnóstico, ¿verdad?, como sea más apropiado. Y a veces sucede que estamos viendo programas como este, ¿verdad? Estamos escuchando profesionales como usted y decimos, caramba, fíjate, yo no me había dado cuenta que llevo tanto tiempo con este dolor o esta molestia, o podía pensar que era algo normal y no lo es. Así que esa es la importancia de que estemos constantemente llevando información a la ciudadanía.
¿qué especialistas se pueden incorporar a ese grupo? Porque sabemos que el principal puede ser el reumatólogo, pero hay muchas otras áreas que se impactan. Así que me gustaría preguntarle qué otros órganos se pueden impactar en el proceso y qué otros especialistas deben integrar el grupo de apoyo. Sí, y la pregunta es buenísima, es importantísima, porque muchas de estas cosas, como hablábamos anteriormente, muchas de estas condiciones son inflamatorias, autoinmunes, sistémicas, o sea, que envuelven muchos órganos. Así que en muchos casos hace falta un manejo interdisciplinario, ¿verdad? De varias disciplinas, varias especialidades para que el paciente esté más saludable. En algunos casos el nefrólogo, en algunos casos el cardiólogo. Ciertamente en muchos de los casos tenemos que trabajar con fisiatría para terapia, para trabajar con cosas agudas o exacerbaciones agudas de alguna articulación en un momento dado, con ortopedia, si hace falta una intervención, ¿verdad?, de cirugía, pero en algunos casos necesitamos hacer enlaces con un neurólogo, con un cardiólogo, con un nefrólogo. Todo depende, ¿verdad?, de lo que esté activo en el momento y qué condición se esté tratando, pero más aún en condiciones crónicas como esta, donde hay una carga emocional bastante grande, tenemos que trabajar con la salud mental, emocional del paciente. Por eso en las actividades que hacemos en la fundación siempre tenemos a un psicólogo, un psiquiatra, alguien que ayude con este aspecto que es tan importante, porque el tener una condición crónica a veces también lleva un proceso de negación, de no querer, de querer no sentir que uno está enfermo, ¿verdad? Y de dejar los medicamentos y demás, cosa que es bien contraproducente, y hay que trabajar con eso. También trabajamos con el aspecto de nutrición, y en muchas de las actividades como el Reuma Expo, que viene pronto, vamos a tener psicólogos, nutricionistas. Hablamos siempre de ejercicio, que es importantísimo para mantener, ¿verdad?, los cambios en estilo de vida que ayudan tanto a sustentar la salud y a mantenerse más saludable y a proteger las articulaciones y el sistema musculoesquelético en general. Vamos a hablar precisamente de Reuma Expo Internacional 2021. Es un evento que llevan celebrando por varios años. Este año tiene una diferencia, y es que es digital. Eso da algunas ventajas, pero ¿de qué se trata el evento? Sí, el Expo lo hemos hecho por muchos años, y es la actividad quizás cumbre de la fundación, donde tratamos de darle educación a los pacientes y a la comunidad en general sobre la gran mayoría, o un grupo grande de condiciones, quizás las más comunes, enfermedades reumáticas como artritis psoriásica, reumatoide, lupus, fibromialgia, osteoporosis, gota, y lo que hacemos es que sacamos un día completo para dar charlas, para contestar preguntas. En este caso, ¿verdad?, como todavía no hemos podido hacer actividades presenciales, estamos haciendo un formato digital. El año pasado también tuvimos que hacer un formato digital. Este año cambiamos un poquito para que, a pesar de que estamos en un formato digital, vamos a tener un panel de expertos en cada segmento en vivo todo el tiempo, discutiendo sobre distintas condiciones y contestando las preguntas de los pacientes, porque el año pasado aprendimos que había mucha pregunta de la gente que se conectó y no nos dio el tiempo para contestar porque teníamos muchas secciones ya grabadas. Este año vamos a estar teniendo menos secciones grabadas, vamos a estar mucho más tiempo, casi todo el tiempo en vivo, con distintos expertos de distintas áreas contestando las preguntas de los pacientes. Qué bueno, esa interacción es fundamental, porque muchas de estas personas a veces no tienen un acceso directo a estos especialistas de gran prestigio que ustedes traen. Así que va a ser el día 26 de junio. ¿Nos puede dar un poquito más de detalles de cómo se conectan, el horario en que van a estar presentándolo? Va a ser el 26 de junio, empezando a las 10 de la mañana. Son 4 horas corridas. Vamos a coger un receso, pero 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, para poder cubrir la mayor cantidad de condiciones posibles. Lo vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales de la página de la Fundación FER, por Facebook Live, por YouTube de la Fundación, por el canal de la Fundación también. Va a ser retransmitido por la revista Medicina y Salud Pública, también por sus páginas de Facebook y YouTube. Y también vamos a tener retransmisión este año de Radio Isla 1320 por todas sus redes también, porque nosotros hacemos un programa también semanal para educar a la comunidad por Radio Isla todos los sábados, y también ellos van a estar retransmitiendo
la programación completa, así que lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de gente posible. El año pasado, afortunadamente, dentro de todas las dificultades que ha traído la pandemia, el hacer el evento digital nos permitió llegar a pacientes de habla hispana en todo Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica. Tenemos una colaboración también con una fundación en Estados Unidos que se llama Clicky Joints. Ahora tiene una división que se llama Clicky Joints en español, y llevamos varios años trabajando con ellos también. Ellos tratan de hacer un trabajo parecido al que nosotros hacemos, pero con los pacientes de habla hispana en Estados Unidos, y estamos aunando esfuerzos ciertamente para poder llegar a toda esa población. Que bien, una de las ventajas de la tecnología digital es que precisamente rompe esas barreras, así que tienen un acceso mayor y al final ese es el objetivo. Ustedes van a estar compartiendo, y repito, para el público televidente, sábado 26 de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Tienen acceso por todos esos medios, la página de la Fundación FAIR, Facebook y por YouTube, o sea que tienen muchísimas maneras de conectarse y van a estar hablando de tratamientos, sobre todo innovaciones y cosas efectivas que pueden venir a ayudar a los pacientes. Me gustaría un mensaje de cierre donde le hable al público sobre la importancia de continuar su tratamiento si ya lo tiene, buscar un tratamiento efectivo y sobre todo un mensaje de esperanza, porque sabemos que a pesar de lo fuertes que puedan ser las condiciones, hay maneras de tratarlas con una mejor calidad de vida. Sí, ciertamente es importante, primero, la prevención, por lo cual seguimos reforzando el hecho de que el tratamiento a tiempo, el diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado es importante. Así por eso queremos que la gente se eduque para poder ser sus propios procuradores, para pedir ayuda, para conseguir ese diagnóstico a tiempo. Y ciertamente, una vez tienen el diagnóstico, es importante que los pacientes puedan aprender lo más posible para que se puedan empoderar de su condición, para que puedan manejar su condición. Las condiciones crónicas necesitan del automanejo, ¿verdad? De que conozcamos cuándo buscar ayuda, cuándo ayudarnos nosotros mismos, para poder entonces evitar incapacidad, para tener una vida más saludable, productiva y activa, que es la misión que tenemos en la Fundación FAIR, ayudar a todos los pacientes para que puedan lograr eso y no ciertamente puedan tener una vida más saludable. Excelente, doctor. Pues le agradezco muchísimo a usted, agradezco el trabajo que está haciendo la Fundación y le exhorto al público televidente a que se conecte el sábado 26 de junio de 10 de la mañana a 4 de la tarde y aprenda sobre esta condición, si no para usted, para algún familiar o alguien cercano que probablemente necesitará esa ayuda. Gracias por estar disponible siempre para nosotros y para el público para llevar esta información tan valiosa. Gracias a ustedes. Y el público televidente, les recuerdan que pueden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8 de la noche, miércoles a las 7 de la mañana. Tenemos muchas oportunidades en que puede vernos, pero sobre todo si le quiere dar seguimiento a estos temas de bienestar y calidad de vida, se puede comunicar a través de nuestras redes sociales. Puede también comunicarse a través de la página web isamaricastroal.com. Ahí está el libro que pueden usarlo para momentos en que necesiten mensajes de fe, bienestar y esperanza, un propósito. Y en la página web les exhorto a que estén muy pendientes porque hay un nuevo proyecto que se llama Guías con Propósito, que comienza a finales de este mes de junio y que voy a estar compartiendo con ustedes porque son talleres interactivos de desarrollo personal para todos los que están en busca de crecimiento, apoyo y sobre todo esperanza. Guías con Propósito, así que en la página isamaricastroal.com pronto van a poder tener más información. Hasta el próximo programa, salud y bendiciones para todos.